Hola, mi nombre es Stephanie Belén Cuaucle. Soy alumna del Bachillerato Oficial Justo Sierra, del tercer año Grupo A. En esta ocasión mi presentación va dirigida hacia la disciplina de Literatura 1, impartida por la profesora Alicia Guarneros Chávez. Yo elegí al autor Augusto Monterroso porque cuando investigué todas las biografías de los autores, en la biografía de él aparecía que a la edad de 11 años dejó por sí solo la escuela, la abandonó y se volvió autodidacta. Así como también me llamó mucho la atención que cuando lo investigué me apareciera como un escritor guatemalteco cuando en realidad viene de Honduras. También lo elegí porque él se basa mucho en hacer microrelatos y la brevedad en ellos. Y eso es lo que haríamos en nuestro proyecto integrador de esta segunda unidad de aprendizaje curricular. Entonces, pues quise investigar más sobre él y sobre sus obras. El dinosaurio es un microrrelato del escritor guatemalteco de origen hondureño Augusto Monterroso, publicada como parte del libro Obras completas y otros cuentos. Augusto Monterroso nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras. Era hijo de la hondureña Amelia Bonilla y el guatemalteco Vicente Monterroso. En su casa reinaba un ambiente bohemio. La familia regentaba una imprenta que editaba el periódico Sucesos. A los 11 años abandonó la escuela y se volvió autodidacta. En 1936, la familia se trasladó a Guatemala, donde pasó su infancia y juventud. Fundó en 1940 la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala. Publicó sus primeros cuentos en la revista Acento y el periódico El Imparcial, mientras trabajaba clandestinamente contra la dictadura de Jorge Ubico. Firmó el Memorial de los 311, en el que se pedía la renuncia de Ubico y tras la caída del dictador, creó con otros escritores el diario El Espectador. Finalmente fue detenido por orden del general Federico Ponce Valdés y tuvo que exiliarse a México. Poco después triunfó en Guatemala. El gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz y Monterroso fue nombrado para un cargo menor en la Embajada de Guatemala en México. Su destino quedó ya ligado a México, donde permanecería el resto de su vida desde 1945 hasta 1952, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1953 se casó con la mexicana Dolores Yáñez, con quien tuvo una hija, Marcela. Se trasladaron a Bolivia al ser nombrado cónsul de Guatemala en La Paz. Cuando Jacobo Arbenz fue derrocado en Guatemala en 1954, renunció a su cargo de cónsul de Guatemala en La Paz y se trasladó a Santiago de Chile. En el país andino trabó amistad con Pablo Neruda, a quien visitó en Isla Negra y con quien colaboró en la Gaceta de Chile. En 1956 regresó definitivamente a la Ciudad de México y desde entonces trabajó en diferentes cargos relacionados con el mundo académico y editorial. En 1959 publicó Obras completas y otros cuentos, su primer libro, que incluye el cuento más breve de la literatura hispanoamericana, El dinosaurio. Fue invitado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara a la ceremonia de iniciación de la campaña de alfabetización en La Habana. Desde esa fecha viajó de numerosas ocasiones a Cuba. En 1962 se casó con Milagros Esguerra, colombiana y madre de su segunda hija, María, que nació en 1966. Viajó a Europa en 1967 y en 1970 impartió el taller de cuento de la Dirección General de la Difusión Cultural de la UNAM, así como el taller de narrativa del Instituto Nacional de Bellas Artes. Allí conoció a Bárbara Jacobs, que participaba en esos talleres y que se convertiría en su esposa. Los dos compartían idéntica pasión por la lectura, los viajes literarios y la vida sosegada, y juntos llevaron a cabo la recopilación y posterior publicación de la antología del cuento triste 1992. Le fue otorgado en 1975 el premio Javier Villaurrutia, uno de los más prestigiosos de México, y viajó a Varsovia, ciudad en la que coincidió con Juan Rulfo y Julio Cortázar. En 1978 publicó su única novela, Los demás es silencio. En 1993 regresó a Guatemala al ser nombrado miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua. En México recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe. Murió en Ciudad de México el 8 de febrero de 2003.
Monterroso es considerado uno de los maestros del microrrelato. La obra que yo elegí de este autor fue El dinosaurio, y su texto es el siguiente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. La interpretación del microrrelato, desde mi punto de vista, es la siguiente, que el autor usó una metáfora dividida en dos oraciones. La primera, que dice, cuando despertó, hace referencia a un protagonista. En este caso seríamos pues nosotros, uno mismo, como persona. Y en la segunda oración, que sería el dinosaurio todavía estaba allí, hace referencia al dinosaurio como una amenaza. Y nosotros, cuando dice cuando todavía estaba allí, quiere decir que nosotros apenas nos percatamos que existe esa amenaza y que no nos deja continuar con nuestra vida.